más cordial bienvenida, Benjamín, por darte este tiempo, ¿no? De, de donarnos tu tiempo para poder conversar con nosotros. Agradecemos también a Zoom que permite justamente atraer a las personas y podernos ver, ¿cierto? Y conversar de esto. También te cuento que conversando es una instancia para fomentar la cultura. Hemos invitado al doctor Jorge Becker, después nos acompañó José Miguel de Toro, historiador, y tú eres el tercer invitado, el cual nos hablarás porque tú eres un escritor. Y entre las conversaciones que tuvimos nosotros, el libro que tú publicaste, Crónica de una espada, lo comenzaste desde muy joven, ¿cierto? Como haciendo esos bosquejos. Y yo sé que aquí los chiquillos, los que están conectados, quizás están conectados porque quizás les interesa o les motive esto, lo que tú has logrado. Entonces, ya no tanto preámbulo, Benjamín, el auditorio es tuyo, y ahí tú nos contarás, bueno, por qué escribiste, a qué te dedicas también, y bueno, y todo, y sorpréndenos también, porque algo le adelanté a los chiquillos de tus ilustraciones. Perfecto, bien. Bueno, muchas gracias, Ignacio, y muchas gracias por la invitación, por poder estar aquí con todos ustedes, que es un público que aparte me gusta mucho, porque efectivamente, como dice Ignacio, yo comencé escribiendo o con las ideas de querer escribir y de empezar a crear mundos, porque de eso se trata un poco, de crear mundos, a la edad más o menos de los que están aquí, de los menores de aquí, ¿no? Tipo séptimo, octavo básico, yo ya no partí escribiendo en séptimo, pero ya las ideas, digamos, ¿no? Las ganas de escribir alguna cosa, de inventar algo mío, más o menos vienen de esa época. Entonces, la verdad es que, a ver, Ignacio me presentó como escritor, y es cierto que escribo, y es cierto que escribí una novela ya que está publicada, pero la mayor parte del tiempo la dedico a mi profesión inicial, digamos. Soy abogado, estudié en la Universidad de los Andes, y me dedico a hacer clases. Soy abogado y soy magíster en literatura, ¿no? Y quizás el próximo año, más que quizás, voy a partir un doctorado en literatura medieval, que es lo que más me gusta. O sea, siempre me ha gustado estudiar y leer, por supuesto. Y esto de la escritura es una pasión que me viene, yo creo, desde siempre, junto con las ganas de conocer más historia, ¿no? O sea, cuentos, ¿no? O sea, desde que tengo memoria estoy escuchando cuentos, historias, leyendo, cuando aprendí a leer, por supuesto, y eso siempre me atrajo. Y lo que más me atraía, y me sigue atrayendo, fue el mundo más de la fantasía, ¿no? O sea, partí con novelas de Julio Verne, que quizás las conozcan, que son de aventuras, pero que tienen algo así como también de fantasía, como no en el sentido de que haya dragones, pero sí de cosas como insólitas, como el viaje al centro de la Tierra o el viaje a la Luna, que bueno, después con el tiempo se hicieron reales, pero cuando Julio Verne la escribió era como decir, no sé, viajemos a Mercurio, no era una posibilidad, ¿no? Después, libros de aventuras, como los de Stevenson, La Isla del Tesoro, y poco a poco fui decantando hacia lo medieval. Me atrajeron completamente las Crónicas de Narnia, con ese mundo que se abre detrás del ropero. No sé si es que aquí se han leído esos libros, pero en el fondo son unos niños que viajan a un mundo distinto, donde los animales hablan, que está escondido detrás, la puerta a ese mundo está detrás de un ropero, ¿no? O sea, y ahí se abre todo un espacio. Y esa idea a mí me cautivó mucho, la idea de otros mundos, ¿no? De otros mundos que de alguna manera están conectados con nuestro mundo. Las Crónicas de Narnia. Después otro libro muy importante para mí fue La Historia sin fin, que también habla de esto, ¿no? Del mundo de la imaginación. Ahí el autor, que es Ende, cuenta la historia de un niño, eh, un niño más o menos gordito de un colegio, de un instituto al que le hacen bullying. No usa la palabra bullying, pero en el fondo es lo que está pasando, ¿no? Y en un recreo se va a esconder al baño y se pone a leer un libro, básicamente, digamos, que encuentra ahí en una estantería. Y poco a poco se va metiendo en el libro, hasta que de repente está en el libro y llega al país de la fantasía, ¿no? Que está con un problema grande, que es como la gente ha dejado de imaginar. Esa es como la idea que tiene el autor en la cabeza, ¿no? Ha dejado de imaginar porque está muy metida. Imagínense, este libro es antiguo, pero ya hablaban de los problemas de la tecnología, etcétera. Como los niños ya no juegan, como no sé qué, el país de la fantasía está siendo consumido por la nada, porque la gente ya no piensa. Entonces este niño tiene la misión de volver a imaginar y ayudar a que ese mundo no muera. Entonces
Eso ya... Y después ya finalmente terminé decantando con Tolkien, que si bien no tiene como los anteriores, como una especie como de conexión con nuestro mundo tan como clara, como si uno pasara así como una especie de portal mágico a otra tierra, lo que Tolkien hace es crear un mundo completo. Después él lo relaciona con nuestro mundo en el sentido de que él lo que está diciendo es, yo estoy contando los mitos de la Tierra, digamos, ¿no? La Tierra Media es el planeta Tierra, digamos, solamente que muy atrás en la memoria de los hombres, ¿no? Entonces, ya, y estábamos, y yo, mientras tanto también inventaba mis cosas, ¿no? Yo escribí muchos cuentitos cortos de chico, que los he perdido todos lamentablemente porque me cambiaba de casa bastante seguido, entonces eso no acompañó, pero empecé a desarrollar mis propias historias, y eso me ha acompañado toda la vida, ¿no? Toda la vida inventando, ya sea para inventar cosas para jugar con mis amigos y mis primos en el campo, que era yo básicamente el cuentacuentos que les inventaba los juegos, hasta que empecé a escribir porque quería contar mi propia historia y al final con la idea de escribir un libro, y eso me fue llevando hacia adelante en un proceso que me demoró más o menos 15 años terminar la novela, ¿no? O sea, que es largo, pero no es tan largo si uno piensa las edades con las que estaba jugando, ¿no? Entonces, yo quería contarles, ustedes después me pueden preguntar lo que quieran, pero quería partir por contarles un poco esto, de cómo se llega a, no sé por qué se está mostrando eso, de cómo se llega a escribir una novela de fantasía como la mía, para que después ustedes ya me hagan las preguntas que quieran, de qué se trata, o las dudas que tengan sobre cómo se escribe, o qué es lo que motiva. Entonces, una primera cosa era mostrarles esto. Están viendo el mapa, ¿no? ¿Sí? Sí, se ve. Sí. Perfecto. Sí. Entonces, este es el mapa del mundo que salió de mi cabeza, digamos. Obvio que detrás de esto hay mucho tiempo inventando, ¿no? Aquí se desarrolla la acción, la novela, ¿no? O sea, este es un imperio que tiene, bueno, sus distintos rasgos, ¿no? Sus distintas ciudades. El primer canto que Ignacio aquí ya se leyó sucede aquí, en esta ciudad acá, que se llama Ciar, una ciudad costera que está asediada por el enemigo. Entonces, quizá una de las primeras cosas es ir pensando dónde ocurren las cosas, y después uno empieza a inventarse la historia como general de ese mundo, ¿no? O sea, de dónde partió, se hacen las típicas preguntas como claves, ¿no? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo llegó a esto? ¿Cuál es la historia de este reino, del de allá? ¿Cuáles son los problemas principales que tiene? Con una idea clara, que es contar una historia, ¿no? Ya yo tenía la idea cuando comencé de contar esta historia en torno a una profecía, unas espadas, estaba todo así un poco vago. De hecho, las primeras historias que comencé, en la línea temporal, digamos, están muchos siglos antes, se supone, de la historia que terminé contando, ¿no? O sea, al final, perdón, después, al final esto se suponía que era una especie de precuela que se transformó en el libro real. O sea, son cosas que van pasando en la medida en que uno va afinando, ¿no? Entonces, y después cuando uno ya tiene más o menos armada, por lo menos el contexto, uno dice, ya, ¿y yo qué historia quiero que contar? ¿En qué momento parto? Porque una historia uno la puede partir de varias maneras distintas. Puedes comenzarla en el comienzo, que parece de perogrullo, pero uno puede comenzar la historia en el principio. Puede comenzarla en la mitad y ir hacia atrás y después hacia adelante. O puedes comenzarla casi al final, como ocurre en muchas películas hoy en día, digamos, que te muestran una escena del final y después se van hacia atrás y te cuentan toda la historia. Esas son las tres grandes formas clásicas de comenzar una historia. Y resulta que yo sin saberlo, pero que es una cosa como intuitiva, que las grandes historias épicas en general comienzan en la mitad. O sea, el problema ya explotó. Y ahí uno se va enterando un poco como qué es lo que va pasando. Piensan en la mitad de la acción. Piensen, por ejemplo, no sé si es que ya en literatura lo habrán visto, pero en la Ilíada, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? La Ilíada, que es una historia épica de los griegos, digamos, parte en la mitad de la guerra. Y ahí uno se entera que Aquiles está choreado con todo el mundo, digamos, y no quiere pelear. Y es el problema, digamos, ¿no? Esta historia también parte en la mitad. Cuando comienza la historia de Crónicas de una Espada, han pasado 5 años desde que comenzó una guerra. ¿Qué guerra? Bueno, uno se va enterando en la medida que avanza el libro, pero es una especie de gran guerra civil que está fragmentando todo este imperio de Daladon, que se llama, ¿no? Entonces, y el personaje lleva 5 años defendiendo esta ciudad.
Entonces, por eso, ¿dónde está esto? Un segundo. La portada del libro, que se lo voy a mostrar aquí, está una primicia. Ahí está. Esta es una ilustración que hice yo, que es la defensa de Ciar, ¿no? No se Todo ve, gira en... no, perdón, Benjamín, no se ve. ¿No se ve? No. Ah, perdón. ¿Cómo recupero yo esto? Vamos a compartir pantalla. Puse en el chat, ojo con el spoiler. Está bien. Ahí sí, ¿no? Sí, ahí sí. Ya, perfecto. Parece que cuando uno se cambia de pantalla hay que volver a... Entonces, la defensa de Ciar. En torno a esto gira la historia del libro, ¿no? O sea, Ciar es una ciudad medieval, como pueden ver, que tiene como emblema el lobo de plata, así se llama la primera novela. O sea, de hecho aquí tengo uno de los últimos ejemplares que me queda de la primera edición, digamos, que es Crónicas de una espada, el lobo de plata. Esto es una saga que tiene 5 partes. En agosto voy a reeditar la primera, que se agotó, y voy a sacar también el tomo 2. Y gira en torno a la defensa de esta ciudad, que es una ciudad que está bien, bueno, no les tengo, o sea, lleva 5 años peleando por tratar de sobrevivir, digamos, y el enemigo es claramente muy superior, ¿no? Entonces, en medio de eso, está la esperanza de, en el fondo, de una antigua profecía que habla de una especie de salvación, que no les voy a adelantar demasiado, pero que tiene que ver con lo que comienza ahí con la novela, ¿no? Entonces, para mí, para el proceso creativo, y por eso quizás Ignacio quería que les mostrara los dibujos, son muy importantes precisamente las ilustraciones, porque yo, así como desde casi siempre estoy contando historias, también desde que tengo memoria estoy dibujándolas, ¿no? Entonces a veces pasa que primero está la ilustración y después la historia que explica la ilustración, y otras veces la ilustración que explica la historia y van retroalimentándose, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, para hablar un poco de Ciar mismo, esta es una historia, obviamente el primer canto tiene mucho de batalla, ¿no? Porque de eso se trata. Después en los otros cantos ya van, ya van apareciendo otros temas, ¿no? O sea, también hay, por ejemplo, esta es la que sería, digamos, la última resistencia de Ciar, ¿no? O sea, con los defensores aquí, y bueno, y obviamente los malos, por decirlo de alguna manera, al otro lado, ¿no? Pero quizás estoy hablando mucho, no sé si quieren preguntar cosas sobre cómo se llega a publicar, o de la historia misma, o cuáles son las inspiraciones para hacer una cosa así. Interrúmpame nomás, porque si no yo puedo alargarme aquí y mostrarle dibujos y no terminar nunca. Yo tengo una pregunta. Yo igual, no me avergüenzo mucho, estoy escribiendo una historia, igual de ¿Ya? fantasía. ¿Y cuántas veces le costó a usted como encontrar como la base para armar su mundo? ¿Cuántos borradores tuvo que tirar a la Ya. basura? Eso, sí, eso pasa, que uno está siempre reconstruyendo. Mira, tengo aquí, casi todo el proceso creativo está en este cuaderno. No es muy largo, porque yo soy muy de rayas, digamos, pero déjame ver. Si tú te fijas, yo esto lo descubrí hace poco, precisamente revisando apuntes para atrás. Yo no solía, ahora sí, pero porque, bueno, mentalidad de abogado, pero en esa época no. No solía ponerle fecha a las cosas. Pero por algún arrebato que tuve ese día, digamos, cuando empecé a escribir la historia, puse fecha. Es la única vez que puse fecha, yo creo, en todos mis años de colegio. 17 de febrero del 2004, no se va a ver en la cámara, digamos, pero ahí empecé escribiendo. Y la verdad es que hay una primera versión del mapa, por ejemplo, bien pobre, lápiz grafito, y esto fue mucho tiempo el mapa oficial, digamos. De hecho, es el mapa que está publicado también aquí. O sea, que se fue con esa versión, digamos, y ahora después lo mejoré. La historia cambió 1000 veces. O sea, yo tenía un arco de más o menos lo que quería contar, pero, a ver, durante el proceso de redacción se van
¿cómo se llama?, decantando las cosas. Por ejemplo, todo este prólogo no existe, digamos, y de hecho lo eliminé y no tiene muy poco que ver con la historia final. Después, yo lo que suelo hacer, porque todavía estoy escribiendo, gracias a todo esto de la novela que se publicó el año pasado, he vuelto a escribir, y ya escribí toda una historia nueva, que también una pequeña novelita que no se ha publicado, hasta inédita, pero que la pueden ver en mis redes sociales, que se llama Orencio y Eloísa, que es una historia de amor en este mismo asedio, y estoy escribiendo otra que es una especie de precuela de lo que voy a publicar ahora en adelante. Eso también lo he ido publicando en las redes sociales. Entonces he vuelto a escribir, y lo que suelo hacer es hacerme un esquema, como un punteo de las principales cosas que tiene que ir pasando. Y después hay que lanzarse a escribir sabiendo que el esquema es orientativo nada más. O sea, que uno puede cambiarlo, pero hay que tener una idea de hacia dónde van los tiros, porque si no, la historia se empieza a hacer lo que se llama una historia episódica en literatura, que en el fondo que le falta unidad, o sea, una aventura tras otra, pero no hay nada que las conecte. Entonces uno primero tiene que pensar en qué conecta todo, cuál es la misión principal de ese protagonista. Pueden pasar muchas cosas entre medio, pero el arco tiene que estar claro, ¿no? En mi caso, en la saga, el que le da unidad es el protagonista, que tiene que descubrir cómo usar, no les voy a adelantar, digamos, aquello que le entregan al final del canto 1, digamos, ¿no? Cómo con eso salvar el imperio. Entre medio van a pasar muchas cosas y hay muchos episodios y aventuras por aquí y por allá, digamos, pero tiene que estar claro ese arco, que es lo que te da la unidad para no perderte en ese bosque, ¿no? Entonces, por ejemplo, de este primer esquema que tengo yo aquí, que fue el primero que hice, yo creo que el segundo medio, yo ahora que lo miro, yo creo que lo único que se mantiene de esta hoja, que fue el esquema inicial, es que el protagonista encuentra una espada. Todo el resto, ni siquiera el nombre de la ciudad, porque claro, de hecho está tan en bruto que no tienen nombre de los protagonistas. Son X se encuentra a N se va a no sé dónde, porque claro, como yo estaba tratando de avanzar con inventar la historia, digamos, inventar nombres me hacía perder tiempo, entre comillas, digamos. Hoy en día los invento al tío, digamos, pero no agarrando. Entonces no te preocupes, lo normal es ir desechando borradores. Pero es mejor ir avanzando, ir haciendo, y aunque deseches mucho, pero eso también es crear, también es inventar. Porque aunque no lo sepas, estás avanzando. O sea, estás definiendo. Es como el escultor que al principio lo que tiene que hacer es desechar mucha piedra, digamos. Y ya después, cuando ya tiene una forma más o menos de lo que quiere lograr, ya empieza a limar y a dar los gestos, digamos. Pero al principio hay que sacar todos los escombros. Así que yo creo, lo que te diría es simplemente persevera nomás. Sigue adelante y va a ir saliendo la historia. Como ven, soy bien dado a alargarme con las respuestas, entonces mejor tiré las preguntas y ya vamos viendo qué sale, porque si no, así como me alargué con la historia. Este libro se supone que era una precuela de una trilogía y terminó siendo una saga de 5 libros, digamos, autoconclusiva, entonces, pero... ¿Cómo crea un mapa desde cero? ¿Cómo se imagina el mundo sin tener como algo en qué guiarse físicamente? Ya, lo que pasa es que ahí, la verdad es que uno siempre crea en base a algo. No es que tengas nada, ¿no? Entonces, hay que tener referencias, ¿no? A veces las referencias son inconscientes. Lo más probable es que si yo te pido ahora que hagas un mapa, casi seguro que vas a poner el mar a la izquierda. ¿Por qué? Porque has visto toda tu vida mapas de Chile con el Pacífico a la izquierda. Entonces, para la cabeza de un chileno, el mar va a la izquierda. Entonces, hay cosas que son inconscientes, ¿ya? Y no pasa nada que sean inconscientes. Otras veces uno tiene que hacerse consciente de esa inconsciencia para tratar de innovar y pensar un poco. Cuando uno está creando una historia, tiene la gracia de que no estás completamente constreñido a la geografía. Entonces, también puedes pensar en la historia que quieres contar. Por ejemplo, si tú quieres contar la historia de un joven que vive en un pueblo en las montañas, que tiene que hacer un viaje para entregar un encargo que le hizo
un tío misterioso que pasó por la aldea, pero que no puede abrir el paquete y tiene que hacer un viaje de 3 días para llegar a no sé dónde, al destinatario de ese paquete, que, bueno, que va a descubrir que ese paquete tiene un mensaje importante para el rey, no sé, y ahí uno empieza a armar la historia. Bueno, si vas a hacer un cuento de montañeses, haz un mapa con montaña. O sea, no estás tú constreñido a eso, ¿no? Entonces ahí va, tú también puedes ir jugando con eso. La otra opción es hacer el mapa completo con todas las herramientas posibles y jugar a que eso condicione un poco también tu historia, digamos, eso también te pone desafío. En mi caso personal, el núcleo del mapa está constituido por los cuentos que yo contaba. Yo les conté que jugaba con mis primos y con mis amigos en el campo, ¿no? El núcleo del mapa es básicamente nuestra área de juego. O sea, en el campo a mí me gustaba mucho explorar. Mis papás tienen una parcela en el Totoral, cerca del Algarrobo, en un sector que hoy en día tiene más casas, pero en esa época no había nadie alrededor nuestro. Entonces, en verdad, aunque la parcela no es muy grande, teníamos todo el campo para nosotros. Y salíamos a caminar por los esteros, por los bosques, por el cerro de al frente, que era un aserradero, así que imagínense, hectáreas y hectáreas de pinos, digamos, sin que nadie nos... y íbamos poniéndole nombre a las cosas. Entonces, el núcleo tiene mucho que ver con eso que yo viví ahí, ¿no? Los bosques, y ya después me empecé a expandir, y obviamente hay influencias de los mapas de Tolkien, por ejemplo, que va poniendo sus qué. De hecho, el mapa, después, cuando lo digitalicé, me di cuenta que se parecía mucho a los mapas de la Tierra Media ampliada, digamos, ¿no? Sobre todo de la Segunda Edad. Bueno, esas cosas están ahí, digamos, ¿no? O sea, no hay que... Entonces, claro, yo te diría, uno nunca parte de cero. Lo que pasa es que hay que tratar de estar un poquito más consciente de cuáles son las propias influencias, digamos, para no transformarse en un copión, digamos. Pero no tiene nada malo partir de la influencia de otro, que eso es lo que hacen todos los artistas, digamos, nadie parte de cero. O sea, hay influencias y hay escuelas, en arte y en cualquier cosa. Ismael parece que está en las manos levantadas. Sí, hola. Muchas gracias por tu charla. Tenía una consulta. Tú dices que cuando chico te gustaba contar historias con los primos, que leías mucho, pero yo creo que hay una cosa que muchos se pueden preguntar, como, si yo no leo, si yo no leía nunca, si yo nunca he escrito, ¿puedo llegar a ser escritor? O sea, ¿es algo con lo que se nace o yo me puedo hacer en el camino? Buena pregunta. Yo creo que se puede uno hacer, o sea, obviamente hay condiciones previas, ¿no? O sea, hay algunas condiciones previas como capacidad de observación, cierta imaginación, obviamente. Pero yo creo que no hay nada de eso que no se pueda desarrollar. Lo principal es tener las ganas de contar algo, de contar una historia, o sea, de tener algo que decir, ¿no? Porque si no, en verdad, ¿para qué hacer el esfuerzo, digamos? O sea, tiene que gustarte, ¿ya? Es como... Uno puede aprender la técnica de la pintura, digamos, pero tienes que querer pintar. Y después, a ver, si vas a escribir, el mejor aprendizaje efectivamente es leer. Entonces, si uno quiere en verdad contar una historia que quede y que se replique y que la gente la lea, es indispensable pasar por el aprendizaje lector. O sea, si yo nunca leía, pero que tengo una historia que contar, entonces ponte a leer, es parte del objetivo. Porque a veces la historia puede ser muy buena, pero la literatura es arte. Y el arte son contenido, pero también forma. Entonces, si es que uno no sabe decir lo que quiere decir, por muy buena que sea la idea, no va a ser un buen libro, porque los libros importa cómo se dice. Y ahí es muy bueno leer a los clásicos y a la gente que dominaba el idioma propio, digamos, ¿no? Y después ya también uno puede leer toda la literatura recreativa que quiera, digamos, porque también se aprende con eso, pero partir por los grandes, ¿no? Esto no es un ejemplo que se pueda aplicar directamente a los que están aquí escuchando, digamos, pero a mí siempre me llamó mucho la atención Virgilio. Virgilio, cuando escribe la Eneida, que es una de las obras de literatura épica más grandes que han existido, digamos, manejaba a tal punto el latín, que era su idioma, que cuando decía, en el momento en que Eneas, que es el héroe, digamos, está en Italia y entra en batalla contra, no me acuerdo quiénes eran los que estaban ahí, al describir el galopar del caballo, usa un verbo que en latín suena como tutum, tutum. Entonces no solamente está diciendo que los caballos galopan, sino que al leer el poema en voz alta tú escuchas a los caballos galopar. Ya, eso es dominio del lenguaje, eso es inmersión. Y eso se gana solamente viendo cómo otros grandes artistas lo han hecho. Entonces hay que leer. Pero después no es la única manera,
porque la literatura comenzó mucho antes de la escritura, aunque parezca raro, digamos, ¿no? O sea, la misma Eneida era un poema, o sea, la Ilíada de que hablamos hace un rato era un poema oral en su inicio. Entonces, hay gente que sin saberlo tiene muchas cualidades para contar historias porque, no sé, viene de una familia donde se contaban muchos cuentos, por ejemplo. Yo siempre cuento que a mí el gusto por la lectura me viene de mi padre, pero a mi papá yo nunca lo he visto con un libro en las manos. Entonces, uno dice, ¿pero cómo? Bueno, lo que pasa es que mi papá probablemente fue buen lector de joven, ¿ya? No cuando yo llegué al mundo, digamos, sino que antes. Por la conversación que tiene, uno dice, ya, este hombre alguna vez leyó algo, digamos. Pero lo que tiene mi viejo es que cuenta anécdotas que son una gozada. O sea, sentarse a comer, almorzar con él es garantía de estar entretenido un buen rato, digamos, ¿no? Puede contarte la historia de cómo salió al supermercado a comprar un paquete de maní y vuelve con algo interesante que decir. Entonces, el oficio de quien cuenta buenas historias es el mismo oficio del escritor, solamente que en un medio distinto. Entonces, a veces ahí también hay talento oculto, que hay que limar, que hay que pasar por el tamiz de la lectura para poder sacar una buena historia, porque a menos que uno se transforme en una especie de cuentacuentos, digamos, pero lo habitual es hacerlo por escrito y significa aprender la técnica, digamos. Ignacio. Sí, dos preguntas. Primero comencemos por la que está en el chat, la profesora Rocío pone, ¿no? ¿Cuándo comenzaste a escribir? ¿Sabías que se trataría de una saga de 5 libros? No. Cuando comencé a escribir, yo pensé que iba a escribir una trilogía, y que la historia que terminó siendo una saga era solo uno de los libros de la trilogía, en concreto el primero. Cuando yo había puesto todo mi esfuerzo y mis ganas de hacer algo en el segundo, en el de la mitad, el libro que no he escrito y que no sé si escribiré algún día. Pero lo que me pasó es que cuando empecé a escribir ese primer libro y empecé a desarrollar la historia, se me empezó a alargar, empecé a tener muchas cosas que decir. Yo fui creciendo también. Si yo puse las primeras letras de esta historia en primero medio, digamos, y la terminé de escribir como en cuarto, quinto año de universidad, imagínense todas las cosas que le pasan a un joven que pasa a ser un adulto, digamos, mientras escribe. Entonces, hay mucha revisión, hay mucha vuelta, y llegó el momento en que me di cuenta que todo lo que yo quería decir ya lo estaba diciendo. Entonces, que escribir las otras dos partes iba a ser muy repetitivo. Entonces, cuando tomé la decisión de que las otras de momento no se iban a contar o no contar como la manera que lo había pensado, dejé fluir la tinta, digamos, y el libro que partió como 1 terminó siendo 5. Pero terminó siendo 5 porque, claro, cuando terminé tenía 700 páginas y dije, esto es invendible, ¿no? 700 páginas de Word son más de 1000 páginas de un libro normal, entonces para un autor completamente desconocido esto hay que dividirlo. Y ahí lo dividí en 5 y empecé a buscar editorial. Son esas cosas que pasan, ¿no? O sea, en los procesos de escritura hay mucho de eso. A veces hay personajes que se meten en la historia que uno no tenía contemplados al principio. O sea, y que terminan siendo muy importantes. Me ha pasado en la novela y me está pasando con lo que estoy escribiendo ahora también. Perdón que interrumpa, pero dentro de lo mismo, entonces ya tienen los 5 libros escritos. Sí, claro, a ver cómo te lo muestro. De hecho, tengo el computador sobre el manuscrito, entonces dame un segundo. Esta es la saga entera. ¡Wow! El primer libro es este, pero la saga entera es esta, y lo publicado ahora son las primeras 100 páginas más o menos. ¿Qué es esto? A ver, está por aquí más o menos. Esto es lo publicado ahora. Ya. Y lo que se va a publicar en agosto es con más o menos esto. Y ya me quedan los otros 3 acá. No, o sea, digo, para los que quieran entrar en este mundo, no se van a quedar en la mitad, digamos, no va a quedar inconclusa la saga porque ya está concluida. Entonces tienen esa garantía por lo menos. Bien. Hay 2 manos levantadas ahí, Margarita y Fernanda, no sé quién primero, Ignacio. Fernanda levantó primero, después Margarita. Ajá. Bueno, hola. Hola. Lo silenciaste, Fernanda. Ay, chuta. Sí. Bueno, vuelvo a repetir entonces, que quería hacer una consulta más como de índole pedagógica.
quizá de tu experiencia escolar, de cómo esta pudo repercutir, y si es que fue así en realidad, es mi pregunta, porque por lo que te he escuchado hablar, mucha de la influencia que has tenido ha sido por tu familia en general, por el mismo, tu padre, que tú dices que es una figura de admiración para ti y también de ejemplo. Entonces me pregunto, tu escolarización, ¿en algún momento repercutió en lo que hoy día eres o te potenció de alguna manera? Sí, ahí, bueno, ahí yo me falta hacer un poco de examen, pero sí, de todas maneras, yo pasé por varios colegios, entonces, no porque me fuera mal, sino que por trabajo de mi papá, entonces que nos tuvimos que cambiar mucho de ciudad. Entonces, claro, me acuerdo del Instituto Presidente Errázuriz, que es donde estudié en Santiago la básica, haber tenido una buena profesora castellano que alguna vez nos hizo este plan como de inventen una historia mirando una imagen. Eso se me quedó muy grabado. Y yo ya en esa época ya escribí algún cuento por aquí y un cuento por allá. Entonces yo ya tenía la idea de querer escribir, sobre todo porque me habían fomentado mucho la lectura. Y, y lo que fue clave para mí fue, por trabajo de mi papá, tuvimos que irnos a Roma de 1 año y medio. Y yo vivía allá en Italia y entré en un colegio ya italiano. Y ahí tuve un muy buen profesor, que además fue mi tutor, porque en el fondo como yo era extranjero y estaba balbuceando en italiano por primera vez, me pusieron un tutor, digamos, que me ayudara. Y ese hombre hoy en día es escritor, en esa época no, ¿eh? pero después pasó el tiempo y efectivamente ha publicado sus novelas. Y él me incentivó mucho esto. Y estudiamos el Dante juntos y leímos El Orlando Furioso, que es una novela caballeresca italiana. Y yo ahí ya quedé enamorado. Yo me fui a Italia sin saber muy bien qué es lo que yo quería, si era científico, si es que era humanista, si era nada, y volví con la clara intención de yo me voy a dedicar a las humanidades. Y eso fue bien potente, porque yo de hecho a la vuelta de Italia entré a primero medio al Colegio Cordillera, y ahí fue cuando comencé a escribir el libro. O sea, la idea terminó de madurar allá en Roma, ¿no? Con toda la carga que tiene Roma para una persona que haya vivido allá, digamos, porque bueno, ha sido espectacular desde el punto de vista de la cultura clásica y de bueno, del arte, ¿no? O sea, despertar a la belleza. Así que sí, fueron muy importantes los profesores. Muchas gracias. Margarita. Y Margarita. Ahí sí. Hola Benjamín, un gusto, muchas gracias por la charla. Soy fanática de este tipo de literatura, lo admito, pero fanática. Tengo todo tipo de libros, compro una saga entera. De este ya había sabido y me causaba mucha curiosidad, porque no sabía cómo llegar a él, y ahora a la vuelta me encuentro con el autor y declaro mi admiración, muero por leerlo. Te diste una vuelta bien interesante, porque nosotros con Ismael tenemos largas charlas de literatura, larguísimas, ¿ya? Y a mí, Virgilio, la verdad es que me enloquece, me sé de memoria la Eneida. Y te diste varias vueltas, Cantar de Roldán. Bueno, nos hemos paseado, a mí me gusta más la épica que él, se queda con la oda. ¿Ya? Y en estas dos preguntas, también leí la saga, que es solamente que le pescó el hilito y la siguió, de Ken Follett, ya que, porque Ken Follett, la verdad que son novelas policiales, son ahí nomás. Bueno, es que le encante, pero hay que admitir que tiene un tope el hombre. Pero la otra son bien buenas, que le puso el toque bestsellerista, una escenita ahí de poca monta, que a mi gusto las arruina un poco. ¿Ya? Entonces, tú te diste una vuelta, pero te vi más inclinado a los clásicos. Y la formación en Italia, más ese mundo, seguramente fuiste a Hostia Antica y ahí gozaste con todo eso, ¿ya? Te da la formación. También te quería decir que yo pienso que el escritor es que toda persona que se destaque en algún arte, música, pintura, tiene un don. O sea, no todos, aunque queramos ser escritores, vamos a ser escritores, porque es una condición que viene dada en la persona. Son dones de Dios y bien por el que lo ejerce. Pero como forma de promover un poco y que me interesa, voy a buscar el libro, ¿para qué público clasificaría? No para una vieja fanática como yo, que me encanta esa literatura, pero supongamos para recomendarlo a los jóvenes. ¿Cuál es el margen de edad que tú recomiendas estos libros?
También te quiero decir Sí. que no hay que tenerle miedo a las 1000 páginas, porque si las 1000 páginas son buenas, pasan rapidito. Hasta Víctor sí. Hugo se lee rapidito, entonces no lo veo no lo veo malo, pero tú lo sugerirías, tú como autor. Yo no he leído tus libros, te garantizo que lo voy a leer, pero ¿para qué etapa lo sugerirías de edad? Sí, yo creo que este es un libro que va evolucionando. O sea, el libro, a ver, efectivamente, tengo todo este tema clásico y también me gusta mucho lo medieval, ¿no? O sea, eso, bueno, de hecho me estoy dedicando un poco a eso profesionalmente ahora, con el doctorado. El libro yo creo que se puede leer perfectamente. A ver, yo tengo sobrinos chicos que lo han leído, sobrinos chicos de quinto, sexto básico, séptimo básico, que se lo han gozado. O sea, yo creo lo entienden. Pero yo creo que se disfrutaría más, sobre todo, lo que estamos aquí, de segundo ciclo en adelante, ¿no? De séptimo, media, y ya con más profundidad se va, porque quizás el canto 1 todavía es muy básico en algunos planteamientos, pero eso se va desarrollando más en los cantos siguientes. Entonces, para terminar de entender toda la profundidad de la historia, también más mayores también, digamos, 20 años, mi edad. Yo creo que la fantasía, hay gente que cree que la fantasía es como para niños, yo creo que no. O sea, la buena fantasía no tiene edad. Tiene la gracia que puede ser leída por los niños y entendida, y después un barbón de mi edad puede agarrar así es Luis, lo vuelve a leer y se da cuenta de que no entendió nada al principio, digamos, lo disfrutó, pero entonces yo espero que con mi novela pase eso. O sea, yo creo que de séptimo adelante se puede leer sin ningún problema. Como le digo, tengo sobrinos con menos edad que lo han leído y le han gustado, pero no sé qué tanto es lo que habrán entendido. Pero de séptimo para arriba ya tienen suficiente raciocinio, no sé cómo decirlo, digamos, o sentido para entender todo lo que está pasando, digamos, así que sí. Aparte que son el tipo de cosas que les encanta ver en la tele, ¿eh? O sea, guerras, héroes, espadas, así que no... La verdad es que yo pienso que lo que es bueno es bueno para los grandes y para los pequeños. Y lo que es malo para los grandes y los pequeños. Yo voy a cumplir 62 años, me encanta todavía Tolkien y lo vuelvo a leer. O sea, es parte de la vida, la fantasía. Completamente. O sea, nos da una visión de mundo, ¿eh? No, la fantasía es una manera de ver nuestro mundo, a través, o sea, con la distancia necesaria para poder ver lo que nos está pasando. O sea, el mundo actual tiene muchos componentes de cosas que no entendemos, y la fantasía nos ayuda a entender nuestro relato. Pero me estoy alargando y hay como 3 manos levantadas. Gracias. Y habrá preguntas en el chat también. Sí, Benjamín, más que una pregunta, también invitar a los aquí presentes de que yo te sigo en Instagram hace un tiempo atrás y también te agradezco que en Instagram tú vas contando el proceso de tu historia. Y yo creo que eso es muy enriquecedor, sobre todo quienes leímos tu libro, y que además tú todos los domingos, por lo que he ido viendo, tú te dedicas a seguir ilustrando tu historia, ¿no? Y eso también, ¿a qué voy? Que todo lo que están aquí presentes, busquen a Benjamín Franzén en Instagram y ahí están los links de otras redes sociales donde tú vas publicando como cuentos, ¿cierto? Sí, todos los viernes subiendo episodios de Eduardo del Caballero Verde, que es una precuela, digamos, pero que es interesante. Eso. Mónica Cortés. Hola, Benjamín. Hola, Mónica. Yo quiero ir un poquito más allá. ¿Nos podrías contar cómo fue ese trance desde querer ser escritor y serlo? ¿Cómo llegaste en el fondo a la editorial? ¿Cómo logras eso? Porque, a ver, muchos chiquillos escriben, pero en el fondo se queda ahí, pues, o sea, solo en el escribir. Entonces, tú ya pasaste la valla. Sí, ¿cómo lo hiciste? Lo de encontrar editorial es difícil, sobre todo acá en Chile. A ver, yo el libro lo tenía listo. Alguien creo que lo puso por el chat, pues preguntó cuánto tiempo. Me demoré como 15 años en escribirlo, dejé un par de años que reposara, pero lo tenía básicamente terminado desde el 2012, 14, por ahí. No, creo que fue como 2015, pero más o menos por ahí. Y lo terminé publicando en 2020, 2021. Dejé que pasara tiempo,
hice algún intento de búsqueda editorial, lo mandé a un concurso, pero mi novela es muy difícil de colocar en el mundo editorial porque es muy larga, porque es una saga y porque no me conocen. Entonces, claro, sagas de autores así como consagrados ya se venden, pero si es que es la primera vez que una editorial apueste por uno es muy difícil. Entonces, es un camino largo, hay que tocar puertas, te tienen que cerrar muchas puertas en la cara. En Chile, lamentablemente, muchas veces las editoriales te responden de que no, eso puede ser que esté cambiando, pero en principio no publican cosas de gente que sea desconocida o que no haya publicado antes, lo cual genera un círculo, digamos, difícil de romper. Hay que primero hacerse conocido para que... Entonces... Pero lo que está en alza, que a mí me funcionó bien, es el mercado de la autopublicación, que no hay que mirarlo a huevo en el sentido de que uno dice autopublicado y entonces es malo, porque se puede hacer muy profesionalmente. Yo el libro que ahora estoy editando con Vuelo Ártico, que es una agencia, una editorial, es de coedición, es decir, yo estoy pagando, pero estoy pagando a un grupo de profesionales, a un editor, a un maquetador, a un ilustrador que me están ayudando a corregir, y se pasa por todo el proceso editorial, ¿no? Es cierto que el riesgo lo toma uno, porque en el fondo lo está pagando uno, pero también eso te da el control de los derechos de autor, que no los cedes, ¿no? Entonces eso te permite como hacerte un nombre. Y si es que la autopublicación entonces te permite que te conozcan, ya quizás después alguna editorial se puede interesar más directamente. Entonces yo diría, hay dos caminos. Uno, participar de concursos literarios y ganar algún concurso, y por eso es importante tener la novela inédita, porque cuando uno ya la tiene editada ya casi ningún concurso la acepta. Y el concurso literario te permite ganar el nombre que uno necesita para ir frente a una editorial. O la otra es comenzar con alguna obra que uno pueda autoeditar, pero siendo muy consciente de que tiene que ser profesional. No puede ser una cosa hecha a medias, tiene que ser una edición tal que pueda competirle al resto de las ediciones, a las ediciones de editoriales tradicionales. Si no, uno pierde plata y tiempo. Entonces, eso se puede hacer hoy en día en Chile. Amazon lo ayuda mucho también en ese sentido al mercado como más mundial, y eso, si ahí uno consigue un nombre, ya puedes entrar al círculo de editoriales tradicionales. Mi caso fue un poco más complicado porque, como te digo, el libro era tan largo que no calificaba casi a ningún concurso, y si lograba mandarlo a algún concurso, ningún juez que tiene que leerse otros 60 libros elegía para leerse el mío. Entonces a mí no me quedaba mucha otra opción que o confiar en el milagro de algún editor que estuviese dispuesto a invertir, cosa difícil porque también los editores les llegan muchas propuestas, o simplemente autoeditar, que al final es lo que termina haciendo. Perfecto. Hay un comentario ahí de Hernán Alvarado, que es profesor de inglés del colegio, que dice, eso es lo genial de las fantasías, que lo pueden disfrutar tanto pequeños como adultos. La madurez aporta en el entendimiento de cómo vamos visibilizando aquellos elementos que requieren de más análisis y contemplación. Claro ejemplos son Tolkien y Lewis, entre otros quienes tienen muchos elementos que en mi caso solo los vine a comprender cuando los volví a leer con una mirada más adulta. Justamente lo que tú decías, ¿no, Benjamín? Y a mí me pasa lo mismo como papá, que toda la noche le leo a mi hijo algo y yo voy entendiendo con esta mirada madura, ¿cierto? Oye, mira, y esto es lo que nos quiso decir el autor. Van quedando 2, 3 preguntas, Benjamín, ¿ya? Así que aprovechen el tiempo, bueno, y cualquier también, en Instagram pueden hacerte todas las consultas también, ¿o no? Por supuesto, en Instagram, mis redes sociales. Ahora que vi que está en el chat, Matilde preguntó cada cuánto subo las historias todos los viernes. Así que ahí en Wattpad y en otras plataformas sociales. Ismael. Yo tenía como un pequeño comentario que me hizo recordar tanto el comentario de Bernard como uno que hiciste al inicio a raíz de una pregunta. Un comentario medio metaliterario que hizo Cervantes en el segundo tomo del Quijote, que decía sobre el primero: los niños lo manosean, los adultos lo disfrutan y los viejos lo celebran. Precisamente es como precisamente la buena literatura se disfruta de distintos modos a lo largo del paso del tiempo. Uno cuando es niño, uno manosea el libro, uno puede disfrutar la historia, aquello que logra entender. Ya uno siendo adulto tiene otra mirada y uno lo entiende y lo disfruta.
pero ya teniendo la madurez, que aún no tengo, la madurez de la vejez, uno ya celebra a los grandes. Es como una pequeña reflexión que me recordé de Cervantes. Pasa también con los cuentos de hadas, por ejemplo, que estamos más o menos habituados a la versión un poquito edulcorada de Disney, ¿no? Que lo hizo pensando en los niños. Pero los cuentos de hadas, los cuentos que recogieron los hermanos Grimm, porque no son los autores, ellos fueron, digamos, por todo lo que es digamos, el ámbito como germano, recogiendo las historias que se contaban en los pueblos, y esas historias eran contadas, bueno, los niños habrán estado escuchando, pero estaba escuchando todo el pueblo esa historia. Y los cuentos de hadas tienen mucho valor también de enseñanza y de explicación de la realidad. Muy potente. Uno lo vuelve a leer ahora, La Caperucita Roja de los hermanos Grimm, y entiende muchas más cosas. De hecho, dato curioso, los hermanos Grimm eran estudiosos del derecho y estaban interesados en ver cómo la ley se plasmaba en los cuentos. Entonces, los cuentos que ellos recopilaron son todos cuentos que tienen que ver con algo legal. Y uno dice, pero ¿cómo la Cenicienta va a tener algo? Sí, tiene que ver con respetar o no respetar un contrato, por ejemplo. Siempre está eso metido más o menos por detrás, y lo que está diciendo es mostrar una manera de sociedad. Obviamente eso no lo entiende un niño, pero sí igual disfruta toda la historia, digamos, ¿no? O sea, es una manera también de ir formando. Bien. Tiene una crudeza impresionante, efectivamente, los hermanos Grimm. Y eso que los hermanos Grimm edulcoraron ellos también algunas versiones. O sea, que la versión original de la abuelita al lado de la olla, digamos, era para tener pesadillas en la noche a veces. Entonces... La mayoría de los cuentos de hadas son terroríficos. Yo, a mis 17 años, me atreví a leer algunos libros y me quedé impactada porque son muy crudos en la vida real. Sí. Ahora, eso, si es que es un cuento contado por un adulto con un niño al frente y que puede hacerle de contención mientras explica la historia, tiene mucho valor porque en el fondo le enseña al niño un poco la crudeza del mundo al que se enfrenta. Y le enseña en quién tiene que confiar, en quién no tiene que confiar. Los cuentos, al final, los malos siempre pagan, y pagan duramente, porque bueno, tiene que quedar muy claro que los malos pagan. ¿Por qué? Porque después en la realidad no está tan claro. Entonces, por lo menos tiene que quedar esa conciencia de, oye, quizás no lo vemos, pero van a terminar pagando los malos, tú pórtate bien. Entonces, tiene un montón de cosas así de, bueno, son potentes, digamos. No sé si hay algo parecido hoy en nuestra cultura actual, así como de educación como general, no lo sé. Sin olvidar que la principal la tarea de la literatura es la belleza misma, ¿no? El arte por el arte. Obviamente que cuando la belleza se manifiesta de una manera auténtica, se relaciona con la verdad, y en ese sentido puede enseñar. Pero el arte, un buen libro, una buena pintura, en primer lugar busca la belleza por sí misma, y eso es su mayor valor. O sea, y uno primero tiene que tener en cuenta eso, y después, secundariamente, también se va a dar todo el valor formativo que pueda tener, digamos. Pero uno no escribe libros para hablar de ética, porque si no escribiría un manual de ética, digamos, ¿no? O sea, y no una historia. Pero... ¿Y tú qué buscas transmitir en tu libro a los jóvenes, Benjamín? ¿Cuál es tu intención? Eso es una pregunta difícil, Nacho, pero bueno, una cosa es lo que yo haya tenido en la cabeza y otra cosa es lo que haya logrado transmitir, a partir de esa base, digamos. Pero mira, a mí una de las cosas que me motivaron a finalmente tratar de publicar fue que, a mi juicio, de un estudioso de la épica medieval, se ha perdido mucho el valor de la heroicidad en el mundo en que vivimos. O sea, de lo heroico, de lo de, ¿cómo se llama? Estar dispuesto a entregarse completo por una causa que sea noble, a estar dispuesto a empatizar de verdad con el otro, sin componendas, sin tratar de ser siempre el bueno, digamos, sino que con compromiso con la verdad, compromiso con lo que en verdad puede ser mejor para todos, que eso es lo que hace un héroe. Un héroe en toda la historia de la humanidad siempre ha sido aquel que, frente al desorden que hay en el mundo, frente al caos, se para adelante y por lo menos intenta recuperar el orden perdido, digamos, volver a traer las cosas a la armonía. Muchas veces muere en el camino, por eso hay tanto héroe trágico, pero lo que le recuerda a toda la sociedad es que hay algo más grande que uno mismo por lo que vivir.
y que vale la pena, por lo tanto, entregar la posta al que viene. Hoy, a mí me parece que la sociedad en que estamos, que nos hemos vuelto muy individualistas y cada quien se preocupa de sí mismo, y me incluyo, que nos cuesta mirar para el lado, se tiende a pensar más en la víctima que en el héroe. Que está bien, hay que empatizar con las víctimas, ¿no? Hay que ayudarlas, pero poner todo el acento solo en la víctima es complicado, porque de ahí no se derivan acciones que mejoren la sociedad. Solamente se deriva una cierta como sensación de que está todo mal y no hay nadie que lo pueda resolver, porque de partida no hay héroes, y en segundo lugar, bueno, entonces que alguien lo solucione como con varita mágica, ¿no? Entonces, y eso lo único que crea es resentimiento, es una cierta como angustia vital, porque las cosas no se solucionan, y yo tengo esta necesidad, pero no se solucionan. En cambio, lo que siempre movió a Occidente, por lo menos, no me meto con Oriente, pero tengo la intuición de que también, ha sido la cierta intuición de que hay que hacer algo para arreglar las cosas. Y hoy en día no hay un relato que nos aúne a todos. Nuestros abuelos tuvieron, por lo menos en el mundo, en Chile, relatos que hacían que todos nos identificáramos, como por ejemplo el de Arturo Prat, ¿no? O sea, la Guerra del Pacífico para Chile es una gesta como lo es la Chanson de Roland para los francos, y que aunó, dio una historia. Hoy en día, yo no veo que haya un relato que nos ayude a ver cuáles son los valores de nuestra sociedad. Yo no digo que Crónicas de una Espada va a ser el relato que aúne los valores del próximo Chile ni del próximo mundo, pero sí creo que desde la fantasía se puede tratar de recordar un poco de que hay cosas que importan, por las que hay que trabajar. Sobre todo porque la fantasía es un mundo muy ávidamente consumido, y que ayuda a que mucha gente se plantee cosas, porque se lee bastante, y que hoy ha ido decayendo en una especie de oscurantismo. O sea, las últimas novelas de fantasía medieval que hay, habitualmente se tragan completo el mito de la Edad Oscura de la Edad Media, digamos, como si fuese un 10 siglos donde no hubo luces, lo cual es mentira, y ya tuvieron una charla con Pepe de Toro y ya saben por qué, digamos, ¿no? Entonces, yo estoy tratando de rescatar nuestras raíces. Tolkien hizo eso con los mitos celtas, digamos, ¿no? Y con los mitos nórdicos, pero nosotros no somos ni celtas ni nórdicos, somos continentales, somos hijos de españoles. También tenemos unas raíces que rescatar, y esas raíces, creo yo, están en la épica caballeresca, están en la Chanson de Roland, están en la Eneida, en la cultura continental. El que pueda entender, que entienda. Ignacio. Benjamín, agradezco, de verdad estamos ya en el tiempo, agradezco tu tiempo, agradezco a nombre de aquí todos los participantes. Me motivaste a escribir. Yo creo que terminando acá, hago dormir mis hijos y me siento a tirar las primeras líneas. Y de verdad te lo agradezco, Benjamín, porque realmente nos estás transmitiendo una pasión, y como dices tú, nos estás cerrando esta conversación transmitiendo ideales. Como tú dices, hacen falta ideales. Y también coronamos este primer semestre contigo, cerrando este primer semestre, ya la otra semana los chiquillos ya de vacaciones, bueno, todos ya vamos a descansar 2 semanas, y quizás que haga una muy buena tarea, ¿no? Aprovechemos las vacaciones, el saber descansar, quizás tirando líneas, dedicándonos a algo, buscando, como pusieron por ahí, la verdad, el bien y la belleza, ¿no? Que tanta falta nos hace. Les adelanto que para el segundo semestre estamos haciendo todas las gestiones posibles para buscar un experto en cine, sobre todo en el mundo Marvel. Así que desde ya adelantamos un pequeño spoiler para que se animen, y también agradezco a todos los que se conectaron. Y Benjamín, un fuerte abrazo. Y en Instagram ahí sale cómo llegar a su libro, cómo conseguirlo, ya sea de forma digital o también de forma física. Me despido y no sé, ¿algún último mensaje, Benjamín, para...? Nada, fue muy grato estar aquí, muy buenas preguntas, muy buena conversación. Disfruto mucho de esto, así que muchas gracias por estar, por escuchar, por interesarse. Y tengo que venderme un poco, así que efectivamente sigan mis redes sociales, digamos, el libro sale en agosto. Así que estén atentos. Eso, póngale me gusta a sus publicaciones, like.
Ya pues, muy buenas tardes a todos y que descansen. Hasta luego, Benjamín, a los profesores, los apoderados, Muchas gracias por a todo. los estudiantes. Chao, chao.